Bueno, como ya se mencionó, pues vamos a hablar acerca del electroducto I-Line versus cables y charolas. Antes de comenzar, me gustaría que viéramos nuestra agenda. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de qué es el electroducto, cómo está construido, las aplicaciones y pues qué soluciones tenemos nosotros como Schneider Electric. Dentro de esto, ¿qué diferencias puede haber entre las distintas líneas de electroducto, o sea, dentro de I-Line? Y finalmente, las ventajas de utilizar electroducto versus cables y charolas. Em, Hablando un poquito acerca de nosotros, bueno, yo soy Fernanda Latorre, yo estoy como Business Development Manager en Schneider Electric. Estoy como responsable de la oferta de electroducto, ASCO Power Technologies, paneles de aislamiento para hospitales y ducto cuadrado. Y conmigo está también Eduardo Carrillo, nuestro ingeniero de ventas a contratistas, igual de parte de Schneider Electric. Eduardo, no sé si te gustaría presentarte. Tal? Buen día a todos, soy Eduardo Carrillo, estoy en el área comercial atendiendo al equipo de contratistas y hoy estaré aquí apoyando a mi compañera Fernanda en esta presentación. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, para comenzar, me gustaría saber, si nos los pueden escribir en el chat, no hay problema, este, ¿cómo describirían ustedes de forma conceptual un cable, por ejemplo? Y a su vez, ¿cómo describirían un electroducto? O sea, si tienen una idea acerca de qué es un electroducto y, o si, ¿cómo tienen ese concepto entre cable y electroducto? ¿Cuáles son las diferencias? Si nos pueden ahí escribir en el chat. Mientras tanto, por ejemplo, Eduardo, ¿tú cómo describirías un cable, así conceptualmente? Nada muy tecnológico, algo Digamos muy lo simple y que sencillo. es un medio común para transmitir la energía o la corriente de un punto A a un punto B y pudiésemos derivar a partir de ese conductor n cantidad, pues sí, de subderivaciones, ¿no? Ok, ok. Por ejemplo, o sea, yo únicamente diría que es un conductor de metal que está rodeado por un material aislante, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos a comenzar como en qué se diferencia un poquito el electroducto. Bueno, un electroducto básicamente es esto mismo, un conductor de aluminio o cobre, pero la diferencia es que son las barras acomodadas como tipo sándwich y este tipo sándwich está envuelto en acero. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de electroducto en nuestro edificio, en nuestra planta, podríamos hacer la analogía de que son como las arterias de estos edificios y de nuestras instalaciones para poder distribuir esa energía, como menciona Eduardo. Em, es un poquito más eficiente y lo vamos a ver a continuación, que un cable, por ejemplo, y además reduce muchísimo el espacio. Pero finalmente su función es la misma, ¿no? Es un conductor que está envuelto y a través de pues circula la energía a través de nuestro edificio. ¿Cómo está construido? Como les mencionaba, son barras de aluminio o de cobre, como las que vemos aquí. El envolvente superior e inferior es aluminio. Este aluminio también funciona como nuestra tierra, que iría al 50% de la capacidad de nuestro electroducto, y en los laterales pues está envuelto de acero. En el caso del electroducto que vemos del lado izquierdo, es el I-Line o I-Line 1, como se podría decir, y del lado derecho vemos el I-Line 2, por eso los vemos un poquito distintos, pero es básicamente lo mismo. Em, Y bueno, los conductores de aluminio y cobre tienen esta justo proporción como tipo sándwich y entre cada conductor tenemos un material aislante que es el Mylar Glass B130, que es un epóxico de uso exterior. Y entonces, pues aquí se puede apreciar un poquito más conceptualmente cómo está distribuido, ¿no? Nuestras barras de tres fases, en este caso son tres fases, cuatro hilos. Se ven las tres fases, nuestro neutro
el envolvente superior e inferior, que es de aluminio, que es la tierra, y nuestro envolvente lateral, que bueno, es de acero. ¿Cómo y dónde se puede usar un electroducto? Podemos utilizarlo en aplicaciones verticales, que esto sería como un tipo riser. Tenemos por ejemplo, aquí un tablero de distribución, un switchboard o podría ser un switchgear. Conectamos ahí nuestro electroducto a través de una brida y posteriormente pues va toda nuestra distribución hacia arriba. En el caso de los electroductos como este, que es este tipo riser, también podemos utilizar unidades plug-in. Más adelante veremos a qué nos referimos con esto. Puede ser una alimentación de un switchboard switchgear a un switchboard switchgear, ya sea que, por ejemplo, de nuestro transformador nosotros alimentemos directamente a nuestro tablero de distribución y posterior a ese lo conectemos con otro tablero de distribución y de ahí apartamos para nuestras derivaciones, por decir algo. Otra forma de utilizar el electroducto es directamente de la alimentación a transformador. Tenemos la salida del electroducto con las conexiones hacia nuestro transformador y que, por ejemplo, lo conectemos directamente a nuestro tablero de distribución. Esto, por ejemplo, el del lado izquierdo es para varias conexiones y el del lado derecho es para únicamente una conexión. E igual aquí se representa como si llegáramos a un tablero de distribución. La instalación variada, que pues como aquí vemos, si tenemos una trayectoria a lo mejor un poquito más rebuscada, porque nuestro layout de planta, pues necesitamos varios puntos de conexión. Eso es una belleza del electroducto, que es extremadamente flexible. Podemos subir pisos, por decirlo así, a lo mejor con un riser y posteriormente con codos y con otro tipo de elementos hacer bajadas o hacer con las T, hacer otro tipo de derivaciones. Y bueno, como vemos abajo, igual, con una derivación, pues podemos tener dos puntos de contacto con el electroducto. Ahora, ¿qué soluciones tenemos dentro de Schneider Electric? En específico, en el iLine, pues está certificado con UL em, y tenemos 4 líneas. iLine, que a lo mejor es un poquito confuso porque en general toda la familia se llama iLine, pero el iLine solito, hablando de familia, va desde los 225 amperes hasta los 600 amperes a 600 volts. Esto se recomienda para instalaciones pequeñas e incluso medianas. El iLine 2, que ahí ya subimos de amperaje, va desde 800 amperes hasta 5000 amperes, igual a 600 volts. Este ya se recomienda y pues se utiliza más para instalaciones medianas hasta incluso large. La otra línea de producto es el Power Boost, que va desde 100 amperes hasta 400 amperes, igual a 600 volts. Esta línea es especial porque para empezar, una de las diferencias más notorias es que tenemos hasta 5 barras conductoras y es nuestra línea enfocada a los centros de datos. ¿Por qué? Porque dentro de esta línea podemos utilizar centros de control y monitoreo para poder pues monitorear nuestra distribución de energía. Em, Finalmente, bueno, y por el amperaje que maneja, igual se recomienda desde instalaciones pequeñas a medianas. Y finalmente tenemos el Power Sun, que va desde 1200 amperes hasta 6000 amperes. Pero este ya va a partir de 15 kilovoltamperes a 38 kilovoltamperes. Este busway pues ya es para nuestra distribución de energía de fase no segregada y media tensión. También se puede utilizar en baja tensión pero es más utilizado justamente por las capacidades para media tensión. Em, Volviendo un poquito hacia atrás, empezando con el iLine, pues este se utiliza más que nada para distribuciones como para alumbrado, y como para oficinas. iLine 2 ya estamos hablando de distribuciones como en un centro, no sé, como de plantas comerciales,
etcétera. El Power Bus, como ya les mencioné, también está centralizado más que nada para centros de datos y PowerZone pues para ya distribuciones de media tensión. Em, ¿A qué nos referimos con que el busway de PowerBus tiene hasta 5 barras? Si recuerdan, en iLine y iLine 2 les mencionaba que su construcción es, tenemos 3 fases, 4 hilos, y la tierra va al 50% por el envolvente de aluminio que se tiene por encima y por abajo de nuestro arreglo de sándwich. En el caso del Powerboost, nuestra tierra va a ser una barra más conductora, como la que sería de nuestras fases. Alcanzando ahí, si tenemos 3 fases más el neutro y la tierra, serían 5 barras en total conductoras. Ahora, los grados de protección. En iLine tenemos como estándar el IP40, que sería la protección contra penetración de objetos sólidos. Entonces, si nosotros llegamos para cualquier línea de busway y pedimos como el estándar, nos vamos a tener esta protección, IP40. Si necesitamos resistente al goteo, tendremos que pedir el Feature M, que ya sería un IP43. Para un IP54, que sería resistente al rocío, también lo tendremos que especificar que necesitamos un IP54. Y finalmente tenemos la opción de IP66, que ya sería un NEMA 3R, porque sería para el uso exterior, para polvo intenso, agua a presión y a todas direcciones. A partir del IP43, nuestro electroducto, bueno, también es importante aclarar que el IP66, por ejemplo, únicamente se tiene en la versión feeder. Plugin no se tiene IP66. Este, para este tipo de protecciones resistente al goteo, resistente al rocío y NEMA 3R, nuestros feeder y nuestras plugin units van a tener un gasket que va a permitir el sello completo de, pues de toda la estructura. Adicional a esto, por ejemplo, en las uniones tenemos unos tipo como tapas que cubren las uniones de entre tramo recto y tramo recto. Esto asegurando estas resistencias al goteo, al rocío, al polvo, etcétera. Ahora, ¿por qué representa una ventaja para las instalaciones en edificios? Bueno, podemos hablar de que tiene máxima flexibilidad, que es escalable, que es 26% más ligero, que reduce la mano de obra y que aparte de cero mantenimiento. Empecemos por qué hablamos acerca de una máxima flexibilidad. Máxima flexibilidad, pues porque tenemos distintos elementos para adaptarse a las necesidades de cada cliente. De inicio, pues las unidades alimentadoras. Tenemos tipo Quick Flange y tipo Flange End. Las tipo Quick Flange se recomiendan para el uso de interiores y las tipo Flange End para el uso exterior. Este, Estas son para las alimentaciones directamente a tableros de distribución eléctrica. Por otro lado, tenemos también los Transformer Tabs, como les mencionaba, para que directamente lleguemos ahí con nuestra conexión de transformador y finalmente pues ya va la conexión al electroducto. Dependiendo de cómo esté nuestro layout o nuestra trayectoria de electroducto, pues ya sería el tipo de transformer tab que pediríamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el lado izquierdo vemos como si fuera totalmente horizontal y en el lado derecho vemos como si nuestra trayectoria viniera desde abajo. Entonces utilizamos un codo. Igual, por ejemplo, en el caso de las bridas, en el lado izquierdo vemos como si nuestro electroducto hiciera una pequeña curva hacia abajo, entonces utilizamos un codo. Y en el lado derecho vemos como si fuera una distribución como tipo riser. Entonces por eso viene totalmente derecho. Pero esto es totalmente adaptable. Em, Tenemos también dentro de nuestro pequeño Lego o trayectoria los tramos rectos. Tenemos dos tipos, feeder y plugin, de 10, 8, 6 y 4 pies. Los tipos feeder son únicamente las barras conductoras con este envolvente ya de aluminio y los laterales de acero. Y la diferencia entre los tramos plugin es que
Adicional a esto, tenemos como pequeñas ventanas donde van a tener acceso para poder conectar las plugin units, que más adelante vemos que son las plugin units. Em, entonces, podemos mezclar estos dos tipos de tramos, ya sea que, por ejemplo, necesitamos un tramo feeder y posterior a eso necesitamos un tramo plugin, lo podemos conectar sin problema. O si necesitamos que toda la trayectoria sea plugin, también la podemos hacer de esa forma. Como les mencionaba, pues tenemos también cambios de dirección, ya sean codos a 90 grados, codos ya en Z, para lo mejor tenemos que pasar a través, o bueno, queremos rodear una columna, bueno, pues este tipo de codos nos funcionan. Y tenemos también, para las variaciones, pues podemos utilizar una T. Tenemos finalmente pues nuestras unidades de enchufar o plugin units y hay de dos tipos, con fusible o con interruptor. Em, las cajas con fusible se entregan vacías, pero podemos también pedirlas para que desde fábrica nos instalen los fusibles. Y las de interruptor, pues bueno, trae el interruptor Power Pack. Em, Me gustaría aquí hacer una pequeña diferencia porque a veces eso causa un poco de duda. También tenemos cajas de distribución y se diferencian de las unidades de enchufar a que justamente estas unidades de enchufar o plugin units tienen este tipo de protección, ya sea de fusible o interruptor. Las cajas derivadoras o cajas finales únicamente tienen el acceso a las zapatas para ahí conectar nuestras derivaciones directamente al electroducto, pero estas justamente no tienen la protección. Em, Adicional a esto, y que se me olvidó mencionárselos junto a lo de los tramos rectos, todos los tramos rectos traen esas como salidas de las barras, ya sea por si quieres conectar hacia otro tramo recto, y ampliar nuestra trayectoria. Entonces, para poder sellarlas, digamos que ese tramo recto es el final de nuestra trayectoria. Tenemos también unas tapas finales que funcionan justamente de eso, como una tapa final para que cubran nuestras barras conductoras. También tenemos nuestros sistemas de fijación, tenemos nuestros sistemas estándar y aparte tenemos unos especiales como con resortes para que en caso de sismo absorban todo este movimiento y nuestro electroducto no sufra ningún cambio en su trayectoria o se desacomode o se suelten los torques entre las uniones, etcétera. Em, Eso también es como un pedido especial. El estándar es el colgador que vemos del lado izquierdo. También tenemos adaptadores, ya sea para disminuir el amperaje, es decir, venimos con un tramo recto de 1600 amperes y a continuación queremos o necesitamos un tramo de 800 amperes. ¿Cómo uno esos dos elementos? Ah, pues muy fácil. Tenemos justamente estos reductores o adaptadores para que pues, se pueda hacer esa unión entre uno y el otro. Ahora, cabe aclarar que es entre la capacidad que tenemos a la capacidad inmediata superior o en su defecto, la capacidad inmediata inferior. Es decir, no podemos ir de un electroducto, no sé, de a lo mejor de 2000 amperes hasta 225. Lo mejor es que fuera paulatino. Em, Otra cosa también, si queremos utilizar un iLail 1, porque pues aquí no necesito tanta capacidad. Y a continuación, no, pues sí necesito un electroducto de 800 amperes, que ya sería iLain 2. ¿Los puedo unir? Claro que sí. También tenemos estos adaptadores entre iLain 1 y iLain 2 para que se puedan unir. Ya para las aplicaciones externas como tipo NEMA 3R, eh, esto ya no funcionaría. Esto es únicamente para interiores. Eso también es importante aclarar.
Bueno, eso cubre un poquito hablando acerca de la máxima flexibilidad. Un poquito como en resumen, pues es que nosotros podemos armar nuestra trayectoria como necesitemos, ya que contamos con muchos elementos para poder hacerlo. Ahora, ¿con qué nos referimos a escalable? Em, Cada tramo recto plugin, en el caso de, por ejemplo, de 10 pies, tenemos 5, a mí me gusta llamarle ventanas, se me hace un poquito más gráfico, 5 ventanas de cada lado del electroducto para poder montar las unidades plugin. Entonces, si yo ahorita, pues solo tengo contempladas 3, pues puedo pedir esas 3 unidades plugin y ponerlas en mi electroducto de 10 pies y no hay problema, las puedo poner del lado que sea. Si yo el día de mañana estoy haciendo una remodelación en mi planta, en mi edificio, y necesito o me gustaría agregar otras 2 cajas plugin, pues tengo dentro de mi tramo recto esa posibilidad de hacerlo. Finalmente, tenemos hasta 10 espacios o 10 salidas, en total, como les decía, 5 de cada lado. Em, en el caso de los tramos más pequeños de 8 pies, tenemos solamente 8, 4 de cada lado. En el caso de 6 pies, tenemos 6 en total, 3 de cada lado. Y en el caso de los tramos de 4 pies, tenemos 4 en total, es decir, 2 de cada lado. Em, las unidades plugin, como les mencionaba, eh, puede haber de tipo de fusible o con interruptor. En el caso de la protección con fusible, van desde 30 a 600 amperes. En el caso de que fueran tipo switch lock, es decir, como vemos en la imagen del lado derecho superior, nosotros como que balanceamos la unidad plugin para montarla sobre el electroducto y de ese tipo de cajas van de 30 hasta 600 amperes. En el caso de que traigan interruptores Power Pack, van de 15 amperes hasta 600 amperes. Las unidades de enchufar fijas, y les llamamos fijas porque justo tienen, así como se ve en la imagen del lado derecho inferior, eh, traen este bolt-on que es pues atornillar básicamente la unidad al electroducto. Para protección con fusibles tenemos desde 800 amperes hasta 1200 amperes y la protección con interruptores Power Pack desde 250 hasta 1600 amperes. El Power Pack puede ser rateado al 80% de la capacidad o también existe la opción de pedirlo con MicroLogic, que pues ya sería que podamos nosotros adaptar el amperaje a lo, este, a lo que necesitemos, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué 26% más ligero? Bueno, si nosotros vemos una distribución eléctrica con cable y charola, pongamos aquí, queremos que nuestro sistema sea de 4000 amperes, 3 fases, 4 hilos. Y vamos a utilizar cable de 500 kc1000. Tenemos una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. En total, pues necesitaríamos 9 conductores de estos 500 kc1000 por fase. Esto haciendo que nuestro cable y charola tenga un peso total de 90 kilogramos por metro. Además de que pues ya nuestro espacio sería en total de 34 pulgadas. Ahora, comparemos estas mismas condiciones con el I-Line. Igual, vamos a tener un sistema de 4000 amperes, 3 fases, 4 hilos. Y bueno, en el caso de utilizando I-Line, sería nuestra línea I-Line 2, porque pues estamos hablando de los 4000 amperes. Y con esto, para empezar, reduciríamos esa dimensión de instalación, o bueno, ese espacio que requeriría nuestro cable y charola de 34 pulgadas a 25.6 pulgadas. Y además, el peso del electroducto sería de 67 kilogramos por metro. Esto haciendo que
en esta comparativa, por ejemplo, el eyeline sería un 26% más ligero. Mm, y bueno, continuando, ¿qué otra ventaja tiene para instalaciones en edificios el electroducto? Pues la reducción de mano de obra. ¿Por qué hablamos de una reducción de mano de obra? Bueno, pues porque la unión entre los tramos rectos em, es fácil y rápida en el sentido de que tenemos una instalación como tipo Lego. Em, Como les mencionaba, en todos los tramos rectos tenemos como esta terminación de las barras que nos permiten que a través de los joint pack que vemos del lado derecho, pongámosle, del tramo recto, este, lo unimos con el final de un tramo recto y a continuación viene el otro tramo recto y hacemos los aprietes. Entonces, pues esto es como, es esta analogía de que es como algo tipo Lego, de que únicamente lo ensamblas y lo atornillas y listo. Em, entonces, no implica el mismo tiempo que es el peinado de cables, el cargar las charolas, el poner las charolas, este, y además llevar todos nuestros carretes de cables para hacer la instalación, sino que pues únicamente es justamente esta unión modular entre los tramos rectos, los joint packs, nuestros a lo mejor codos, nuestras bridas, etcétera, etcétera. Además, algo que se me pasó comentarles acerca de las bridas es que, por ejemplo, en nuestros switchboards, ya sean QD2, PZ4, bueno, switchboards y switchgears, podemos nosotros hacer a la medida estas conexiones con las bridas hacia lo que nosotros tengamos ya sea instalado de antemano de nuestro electroducto o si apenas vamos, o si ya tenemos, por ejemplo, el tablero y ver cómo adaptar esa brida al tablero. Eso se puede hacer sin ningún problema. Las trayectorias se hacen a través de un software que se llama BRAS. Nosotros dibujamos la trayectoria, nos avienta un Bill of Materials y pues a partir de ahí pues ya sabemos qué es lo que necesita toda nuestra instalación de electroducto y la ordenamos y listo. Em, este software nos permite, pues, ver cuánta necesitamos de instalación de cargadores, si necesitamos sobreponer los tramos y componentes, realizar, las uniones con el torque adecuado y todo lo que implica en la instalación de nuestra trayectoria. Em, y bueno, hablando de esta, instalación modular, por eso decimos que reduce la mano de obra, porque finalmente reduce el tiempo de instalación, haciendo que pues al final del día pues necesites menos tiempo de mano de obra. Entonces pues reduces esa mano de obra, ¿no? Finalmente, ¿de qué hablamos con cero mantenimiento? Cero mantenimiento porque realmente el electroducto a lo largo del año en operación constante no necesita mantenimiento. Es decir, puede quedarse operando, únicamente necesitaríamos revisar cambios de temperatura en la estructura y una vez al año revisar también el torque de nuestras uniones. Si todo está correcto, no necesita más allá algún tipo de mantenimiento. Em, Algo que se me olvidó también mencionar aquí es dentro de, de esto mismo, que es muy flexible, nos permite que si posterior a esto, nosotros vamos a cambiar de trayectoria, pero vemos que podemos reutilizar los mismos elementos que ya tenemos en sitio de nuestra instalación de electroducto, podemos utilizarlos sin ningún problema, independientemente del tiempo de operación. Es decir, por ejemplo, voy a cambiar electroducto, no sé, horizontal y ahora lo quiero de esta manera. Bueno, no horizontal. Lo voy a cambiar de dirección simplemente. Puedo utilizar otra vez el mismo joint pack para, para estos dos tramos.
Claro que sí, sí se puede utilizar. Para eso está diseñado el electroducto, para que si tú cambias de configuración, lo puedas seguir utilizando. Y bueno, hablando un poquito de esto regresando a lo del cero mantenimiento, em, una de las formas que nosotros como Schneider Electric podemos elevar un poquito nuestra instalación de electroducto es con el Asset Connect Monitor. El Asset Connect es parte de nuestras soluciones integrales como Schneider Electric y de EcoStructure. ¿Esto básicamente qué es? Son sensores térmicos que se colocan en los puntos de conexiones críticas. En el caso del electroducto sería, por ejemplo, en las uniones de tramo con tramo, en los joint packs, en los codos. Y además también hay sensores que son colocados en el cuarto y en equipo crítico. ¿Esto para qué? Para medir la temperatura del medio ambiente, la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, estos sensores capturan justamente estas señales que les menciono acerca de temperatura, humedad, etcétera, y los mandan a un concentrador. Este concentrador, a su vez, está conectado a un gateway, que de igual manera está conectado a nuestras soluciones de monitoreo. Es decir, el sensor manda las señales al concentrador y el concentrador ya se conecta directamente a nuestros sistemas de EcoStructure, ya sea Facility Advisor, Asset Advisor, SCADA o el Substation Monitoring Device. Y con esto, adicional a lo del mantenimiento, pues podemos ver que, pues realmente ese mantenimiento que hablamos de ver los cambios de temperatura en el electroducto, pues ya lo vamos a tener monitoreado durante todo el año. Entonces únicamente nos faltaría hacer la revisión de los torques una vez al año. Y bueno, por último, o en forma de resumen, podemos ver que tenemos una fácil y rápida instalación del electroducto justamente por este sistema modular tipo Lego al momento de la instalación. Em, y bueno, como ya les mencionaba, si en un futuro se necesita cambiar la trayectoria, podemos hacerlo sin ningún problema y podemos reutilizar partes o, bueno, elementos de nuestro electroducto y a lo mejor si adicional si queremos extender nuestra trayectoria. Tenemos un ahorro sustancial de espacio, pues porque como vimos, comparado como lo que necesitamos con cable y charola, pues se reduce muchísimo. Em, Tenemos calidad y confiabilidad, pues porque eso tenemos como respaldo, como nosotros en una marca de Schneider Electric. Es escalable y es flexible. Tiene certificaciones y estándares, como les mencioné, tiene la certificación UL y además también tiene certificaciones sísmicas. Además de que también podemos utilizar nuestros colgadores con resortes justamente para mitigar aún más en el caso de algún sismo. Eficiencia energética y ambiental, mejora la caída de tensión. Además que un punto importante es que en el caso de cables, puede darse el caso que a lo mejor nuestra instalación de cables veamos que se empieza a soltar y ya tenemos cables caídos y además el polvo, etcétera, etcétera. Con la solución del electroducto es algo mucho más em, concentrado, algo mucho más limpio y como mencioné aquí, tenemos esa eficiencia energética y ambiental. Mejora la caída de tensión. Em, no hay necesidades de usar juntas de expansión en verticales, lo cual también es bueno. En el caso del electroducto horizontal, sí necesitamos utilizar estas juntas de expansión. También, incluso si necesitamos ir, como les mencionaba en la aplicación de Razer, de un piso a otro, podemos tener estas aplicaciones que pasen nuestro electroducto a través de los pisos. O si necesitamos que pase a través de un muro, también podemos tener esa aplicación. Y bueno, pues no sé si les gustaría
si les queda alguna duda, si les gustaría que explicáramos algo un poquito más a fondo o que repitiera algo dentro de lo que vimos de Eyeline. Muchas gracias, Fer, por tu presentación. Tenemos una duda de parte del público que dice, ¿por qué el Power Bus tiene hasta 5 barras? Ok. Em, en el caso de el Eyeline 1 y Eyeline 2, nuestro recubrimiento superior e inferior es de aluminio que funciona también como nuestra tierra y va al 50%, que también se puede cambiar a cobre si se necesita. Este, en el caso de Powerboost, nuestra tierra funciona, o bueno, también se le agrega, en vez de esto, utilizamos una quinta barra. Ya sea que nuestro sistema sea de aluminio o sea de cobre, pues nuestra quinta barra va a ser igual de lo mismo. Esta barra funciona ya sea como neutro al 200%, es decir, tenemos nuestras 3 barras conductoras de 3 fases y nuestro cuarto hilo podrían ser las otras 2 barras y que finalmente esas 2 barras funcionen como neutro al 200%. También puede ser que únicamente lo utilicemos una barra como neutro y la otra como tierra. Y pues bueno, esa es la funcionalidad del Powerboost, que tiene esas 5 barras, a diferencia del Island y Island 2. Muchas gracias, Fer. Tenemos una duda de parte de José Antonio que dice, para realizar el reapretar las conexiones de los electroductos por mantenimiento, ¿se requiere desenergizar? Sí, de preferencia sí. No es del todo necesario porque finalmente solo se está viendo el torqueo de las uniones, pero en caso de que en efecto alguna estuviera suelta o pues sí, sobre todo eso, que alguna estuviera suelta, sí sería de preferencia que se desenergizara. Perfecto, muchas gracias, Fer. Tenemos otra duda que dice, ¿puedo cambiar la dirección de mi trayectoria y usar el mismo equipo? Sí, claro que sí. Justamente para eso está diseñado el eyeline, para que nosotros podamos hacer todas las modificaciones de nuestra trayectoria como querramos. Em, Incluso teniendo una instalación ya de electroducto, si en un futuro queremos reordenarla o cambiarla un poco, podemos utilizar los mismos elementos que ya tenemos. Perfecto. Igual José Antonio nos pregunta, ¿qué método de fijación utiliza el electroducto? Tenemos dos tipos de fijaciones. El estándar, que son unos colgadores, este, mm, que como su nombre lo indica, pues es para colgar nuestro electroducto, ya sea, por ejemplo, de la pared o del techo y se fijan a la pared o al techo. Este, y los otros colgadores son elementos que tienen resorte, que son para pues aplicaciones como más sísmicas, no sé cómo decirlo, pero para mitigar más bien el movimiento sísmico que puede existir. Este, mm, Funcionan de la misma manera. Em, Básicamente se pone el electroducto entre como dos placas. Esas dos placas como que aprietan el electroducto y van fijadas a la pared, al techo, etcétera. Em, de igual manera, por ejemplo, cuando tenemos una solución tipo riser, igual en el piso y en el techo, ponemos estos sujetadores para que el electroducto no se mueva. Lo mismo pasa entre cuando pasamos, por ejemplo, a través de un muro. También ponemos estos sistemas de fijación en el muro de un lado y del otro para que el electroducto no sufra ningún movimiento. Súper. Héctor Perales nos pregunta si el busway de Schneider, la tierra ya está incluida o es una barra aparte. Em, bueno, si la tierra ya está incluida en Island y Island 2, la tierra, nuestro envolvente de aluminio superior e inferior, funciona como nuestra tierra, que va al 50% de la capacidad del electroducto. Y en el caso del Power Bus, es nuestra quinta
nuestra quinta barra, o podemos utilizar nuestra quinta barra de esta manera como tierra. Entonces sí ya va incluido en ese sentido. Perfecto. Everardo Mendoza nos pregunta, ¿existe algún módulo de medición de energía compatible con el electroducto I-Line? Mm, sí, pues podríamos hacerlo, por ejemplo, a través de nuestro Power Pack. En el caso de Power Boost, tenemos otro tipo de monitoreos. Ya dependería ver un poquito más acerca de qué tipos se necesitan, pero por ejemplo el Power Boost justamente esa línea se distingue por eso, porque tenemos esos sistemas de monitoreo de, de energía eléctrica. Perfecto. Otra Espérame duda tantito, dime. perdón. Eduardo, no sé si quisieras agregar un poquito más a esto. Sí, en ese punto, buenas tardes a todos. En ese punto, lo que se utiliza y para hacer la diferencia, una disculpa por el ruido. Para hacer la diferencia, el Power Boost es muy para los centros de datos, por ejemplo, pero las aplicaciones de una inline es muy raro que requieran un medidor, sobre todo, no sé, un PM80 de la familia 8000, ¿no? Estos no van del todo en el electroducto, van muy instalados en la parte de los tableros principales y para no trastabillar mucho, la concepción de estos equipos de los I-Line o de los electroductos es para que estén en campo y para las líneas de producción, por ejemplo. Si llegasen a tener ese requerimiento en específico, como bien lo dijo Fer, se tendría que poner en la unidad Micrologic del dispositivo. Pero tengamos también en consideración que para sacar los datos de esa Micrologic, forzosamente tendría que ser cable. Por eso no hace sentido tener un monitoreo en específico en ese punto. No sé si con esto soy un poco más claro en mi aporte, Fer. Sí, creo que sí. Gracias, Eduardo. Sí. Súper, muchas gracias a los dos. Entonces, Antonio Marroquín nos pregunta, ¿cuál es la función del cabezal? ¿A qué cabezal te refieres? ¿A la brida, a lo mejor? Antonio, si nos puedes especificar en el chat, lo agradeceremos mucho. Héctor Perales nos pregunta, ¿cuántos hangers pone Schneider por tramo de busway? Ok. Lalo, ¿la quieres tomar? Sí, es una buena pregunta. Los Ujú. hangers realmente van muy, y esta es un punto a lo mejor que no va a tener una respuesta clara y a lo mejor genera más dudas de, si bien nuestros sistemas, que bien lo comenta Fer, damos el análisis de las trayectorias, las corridas, los accesorios a utilizar, es cierto que un colgador es, digamos, muy subjetivo el cuántos vamos a utilizar. Y les explico por qué. Si bien nosotros te calculamos el tramo recto, la realidad es que tú vas a colgar en ciertos puntos de tu trayectoria algunos derivados que van a tener mayor o menor peso y la distribución de estos interruptores derivados en el electroducto obviamente van a ejercer fuerzas, digámoslo así, pues sí, hacia, digamos, pues sí, en el sentido hacia la gravedad, por así decirlo. ¿Qué es lo que, para responder tu pregunta inicial, cuántos damos? No, no te pudiese dar una respuesta como tal, pero lo que sí te vamos a decir es que te vamos a proponer los colgadores suficiente en base a la trayectoria y en base a la cantidad de electroductos, porque si bien el manual, y ahorita Fer me ayudas un poco a mencionar, creo que el manual te menciona que cada, creo que 3 metros debe de ir un Ujú. colgador, o sea, digámoslo así, sí, un juego de colgadores. El manual eso te indica, la realidad es lo que les estaba yo mencionando y no sé, Fer, si tienes un aporte adicional. Sí, como tipo estándar, nos vamos como una relación 1 a 2. Es decir, por un tramo recto damos 2 colgadores, ¿no?
Ese es como tipo de inicio, como de estándar, pero como bien menciona Eduardo, depende un poquito más ya de la trayectoria y qué tanto peso le vamos a poner, además de que en verdad tengamos como libre todo, donde va a pasar todo el tramo recto, esos sistemas, o bueno, donde vamos a poner esos sistemas de fijación. Sí depende un poquito, de inicio justamente podemos dar un número aproximado de colgadores, pero pues esto se puede cambiar o modificar dependiendo de las necesidades o dependiendo de la trayectoria. Muchas gracias. Osvaldo Flores nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de entrega promedio para un ED de 2000 amperes o 2000 A? Em, Depende de un poquito, de que depende de qué tan larga es la trayectoria. Si son trayectorias cortas, tenemos incluso entregas de 50 días, 60 días. Ya si son trayectorias un poquito más robustas, pues ya ahí aumenta a lo mejor incluso hasta 90 días. Este, no sé, Eduardo, tú cómo. El tiempo realmente ahí sí es justo lo que tú mencionas. La ventaja es que muchos, y 2000 amperes, ahí tú me corriges, Fer, creo que es una capacidad que a lo mejor algunos de nuestros distribuidores tengan algunos tramos, por ejemplo, y para asentar, digamos, un criterio a ustedes, eh, las trayectorias se componen por N accesorios, pero si tu trayectoria es solamente un tramo recto y no lleva codos, probablemente el tiempo de entrega sea pues menor, ¿no? Sí, exacto. Depende mucho de justamente de esto, o sea, del dibujo de la trayectoria, de qué tantos cambios de dirección tengamos y pues qué tantos tramos rectos estamos hablando, ¿no? Independientemente un poquito de la capacidad. Muchas gracias. Unas últimas preguntas antes de terminar. Tenemos una de Mario que dice, ¿cómo se conecta el electroducto a nuestro tablero de alumbrado y distribución? Ah, ok, perfecto. Mm. Este, bueno, si quieres tú, Eduardo, no hay problema. Eh, de entrada se conecta a tableros que le llamamos switchboards, los QE2. A un tablero de alumbrado no hay una conexión directa mediante barras, sino se pudiese hacer mediante cables. O sea, si en algún punto del electroducto tú pones un juego de zapatas y de esas zapatas sale cable para acoplar a algún tablero de alumbrado, eso sería una manera de conexión. Otro punto de conexión entre un tablero de alumbrado y un electroducto pudiese ser que pongas una, digámoslo así, una unidad de enchufar pues de interruptor que se conecta a su vez con el tablero de alumbrado. Para hacer una conexión directa por barras solamente se puede mediante tableros QD2, por ejemplo, ¿no? No sé, Fer, ¿tú algún comentario adicional? Sí, correcto. Este, sobre todo con QD2, pero con PZ4 también se pueden hacer este tipo de conexiones. Las conexiones, como bien menciona Eduardo, a través de barras, ya sea de cobre o de aluminio, se hacen a través de las bridas. La brida viene ya sea por arriba o por atrás de nuestro tablero. Este, y ya, a partir de ahí se coloca la conexión dentro del tablero de distribución, se diseña a partir de que va a ser alimentado por un electroducto y ya se conecta con las barras del tablero de distribución. Como bien menciona Eduardo, si quisiéramos, por ejemplo, hacer otro tipo de conexión a otro tipo de tableros, justamente necesitaríamos ya sea que sea a través de una plugin unit, de una em, caja final, por ejemplo. em, a través de estas, pues ya tenemos nuestras zapatas donde podemos llegar con cable y ya del cable llegamos a nuestro tablero. Em, y sí, pues básicamente sería así de esa forma. Muchas gracias, Fer. Respecto a la pregunta del cabezal que nos hacía Antonio Marroquín, se refiere al NTAP Box. Am, ok, ok, ok. O sea, ¿cuál es la función de la caja final, supongo, de conexión? Este, esa caja final justamente es como ahorita mencionábamos con la duda anterior, tiene estas zapatas, bueno,
de inicio. La caja se conecta directamente al electroducto. Entonces de ahí pues ya podemos distribuir energía eléctrica a través de esa caja. ¿Cómo? Bueno, tiene terminaciones con zapatas para que nosotros lleguemos con cable ahí y entonces hagamos nuestra derivación y pues conectemos el equipo que querramos conectar a través de esa. Esa sería la función. Me queda la duda si se refería a la etapa final. A ver. Ah, ok. Bueno, en el caso de que más bien sea la caja final, es que justamente el tramo recto tiene nuestras 4 barras así salidas, esperando que ya sea unamos una caja final, utilicemos un join pack para que después venga y conectemos más cosas, ¿no? Pero digamos que entonces este es el último tramo de nuestra trayectoria. Lo que hacemos con la tapa final es que esta tapa une o sella estas barras y finalmente cierra todo el electroducto y todo el envolvente. Esa es la función de la tapa final. Muchas gracias. Nos piden que les compartamos un catálogo completo de los electroductos de accesorios. De accesorios. Sí, por supuesto que sí. Ahorita se los compartimos, pero también están disponibles desde la página de Schneider Electric. Está el catálogo completo del electroducto I-Line y además tenemos un digest que es una forma un poquito más fácil y digerida de seleccionar los catálogos y los accesorios. Viene por tipo de conductor, ya sea aluminio o cobre, si necesitamos 3 fases, 3 hilos o 3 fases, 4 hilos. Y ya pues el amperaje que necesitamos. Tenemos esas dos opciones, ya sea si necesitamos como a lo mejor un poquito más, em, queremos características más técnicas, o si ya de plano pues queremos ir a ver cuál es la referencia para ya pedir esa. Tenemos esos dos y pues con mucho gusto se los pasamos. También un comentario adicional o un aporte adicional. No lo asociemos este producto con número de catálogo del todo, porque justo la herramienta que mencionaba mi compañera Fer, que nosotros utilizamos para hacer las corridas tridimensionales, por así decirlo, en algún punto, algún catálogo te va a hacer a lo mejor, no te va a hacer sentido, no lo vas a encontrar en nuestra plataforma, por ejemplo, porque si bien nuestros catálogos son muy claros en decirte, tenemos tales dimensiones en estos tramos, la realidad es que hay trayectorias que pueden terminar siendo muy confusas, ¿no? A lo mejor tú tienes un codo que no es de 90 grados, pero a lo mejor vendría siendo un codo que tengas una combinación de 4 codos para realizar un movimiento en la trayectoria. En ese tipo de trayectorias acude con nosotros, en este caso, bueno, yo soy quien les atiende a varios de ustedes del equipo, pertenezco al equipo de contratistas, cuenten con el apoyo para que podamos buscar digámoslo así, la trayectoria ya bien definida, por así decirlo. Se les proporciona, digamos, un precio presupuestal, el cual solamente considera N cantidad de accesorios, pero números de catálogo no los van a encontrar del todo en las propuestas que les damos y no es otra cosa más que el número de catálogo en sí ya se define cuando ingresa a planta, por así decirlo, el pedido, pero en la etapa en la que normalmente nosotros nos desenvolvemos, que es en el desarrollo del proyecto, el número de catálogo no hace del todo sentido, ¿cierto, Fer? Sí, correcto. Tenemos obviamente elementos estándar, que es lo que viene acá y que de entrada podríamos ordenar, pero justamente lo que menciona Eduardo es que las trayectorias finalmente son engineered to order. Entonces, cuando vienen con nosotros y nos dicen, no, pues necesito esto, se traza a partir de estas necesidades y pues puede haber elementos que justamente ya cuando ingresamos la orden a planta, es cuando ya planta nos da como su retroalimentación acerca de qué otros o adicionales números de parte podríamos, o bueno, utilizaríamos para esa trayectoria en específico. Súper, muchas gracias. Nos vamos a ir con una última pregunta antes de poder pasar a nuestra trivia. Y esta es de Héctor. Dice, ¿se puede hacer una conexión de un Line 1 a un iLine 2
partiendo de una caja de conexiones del medio entre ellos, o se tendría que hacer otra corrida aparte? No, no sería a través de una caja de conexiones, sería a través de un adaptador. Tenemos ese elemento, que es algo así como un joint pack, que es igual como una serie de barras horizontales, envueltas en el envolvente de acero, que justamente hacen ese cambio de dimensión entre las barras del eyeline 1, porque, pues, por ser, capacidades menores, las barras son más pequeñas, y en eyeline 2, pues, son barras más grandes. Este adaptador absorbe esa diferencia y ya puedes unir tu eyeline 1 con tu eyeline 2. Entonces, sería pedir ese adaptador. Pero nada más, Perfecto. importante mencionar que estas conexiones únicamente es para uso en interiores. Para uso en exteriores, ahí sí no podríamos hacer esto. Perfecto. Muchas gracias, Fer y Eduardo. Nos vamos a estar moviendo a la parte de la trivia. El momento de nuestra tan esperada dinámica ha llegado. Por favor, lean atentamente las preguntas que aparecerán en su pantalla. Selecciona cuidadosamente la respuesta correcta a cada una de ellas y si eres el primero en tener todas las respuestas correctas, nos contactaremos contigo para pedir tus datos y hacerte llegar un detalle que Schneider Electric ha preparado especialmente para ti. No olvides dar clic al botón que dice Submit para compartirnos tus respuestas. Buena suerte. Y bueno, aprovechando un poquito en lo que estamos haciendo el poll, nos gustaría extender nuestras felicitaciones a los participantes anteriores de las otras sesiones. Muchas felicidades, Antonio Musillo, Iván Amauri Palacios, Alberto Cervantes, David Sarazúa, Raúl Roberto Muñoz, Carlos Antonio Velázquez, Jesús Robledo, Raúl Roberto Muñoz. A todos ustedes pues les estará llegando su premio. Muchas gracias por participar y pues muchas felicidades por además ganar. Así es, Fer, y les recordamos a todos que la sesión va a estar disponible en On Demand. Les estará llegando un correo por si gustan registrarse a todas las personas que nos preguntaron si íbamos a compartir la presentación. De esta forma van a poder volver a ver el evento. Correcto. Mucha suerte en la trivia. Hay algunas un poquito confusas, pero si pusieron atención, se les va a hacer muy fácil. También les va a llegar su premio. Excelente, agradecemos a todos por su participación. Hemos cerrado la dinámica en este momento y en breve contactaremos a nuestro ganador. No te pierdas la oportunidad de ser tú nuestro ganador de las próximas sesiones de la Academia de Especialización, donde tendremos una dinámica en cada sesión. Bueno, por último, quisiéramos invitarlos a que no se pierdan de nuestras siguientes sesiones. La siguiente va a ser el jueves 16 de junio, igual en el mismo horario, a las 11 de la mañana. Esta va a ser de interruptores de potencia Master Pack para protección y continuidad en el servicio de baja tensión.
Les dejamos aquí el código QR para que se inscriban y puedan participar también en esta sesión. Y bueno, también les dejamos el contacto en la parte de abajo. Al igual los invitamos a que se inscriban en el portal de contratistas y firmas de ingeniería para que sigan obteniendo más información. Muchas gracias a todos y por último queremos invitarlos, como les decían nuestras compañeras hace unos momentitos, a que se registren en el portal de MySchneider donde podrán acceder a toda esta información on demand, a volver a repasar esta sesión y las sesiones anteriores también si se perdieron algún tema. Entonces regístrense, además de esto van a poder acceder a selectores de producto y otras ventajas que hay dentro de este portal que es información exclusiva para quienes están registrados. Pueden tener contenido muy especial de parte de Schneider Electric para ustedes, para sus negocios, para que sigan creciendo en sus proyectos y los invitamos a que participen en las próximas sesiones. Recuerden que al final del año vamos a tener un evento muy especial para aquellos que hayan participado en más sesiones, así que los invitamos a que sigan haciéndose este espacio, a que sigan aprendiendo con nosotros y pues de paso nos podamos ver a cierre de año. Muchas gracias por su atención y por su participación. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Así es, Fer. Muchas gracias a todos por la excelente presentación del día de hoy. Con esto concluiremos la sesión. Finalmente, agradecemos a nuestros asistentes por su respuesta y comentarios en la encuesta que aparecerá después de que se cierre la plataforma Webex. Y bueno, gracias nuevamente por su participación. Schneider Electric les desea un excelente día.